En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy siguen las lecturas respecto a la jornada. Eufemismo para algunos cuando se habla de consulta del pasado domingo del Partido de la Liberación Dominicana, después de llegar a algunas conclusiones en el sentido de quién fue realmente el gran o peor, ganador o perdedor de esa jornada, que yo sigo insistiendo que de verdad en este caso el gran perdedor sin dudas para mí fue el propio Partido de la Liberación Dominicana, en tanto tú haces algunas lecturas, ¿no?, respecto a matemática, puramente matemática, respecto a los números y cómo las cuentas no dejan en una realidad bastante contundente al PLD, que es en la de su condición de partido pequeño, que no es otra cosa más que simplemente volver a los orígenes del PLD. Esto es, yo creo, un argumento bastante válido para el análisis de esa jornada, que también tuvo, si bien fue democrática en términos de las participaciones, o si, como es costumbre, porque hay que decirlo honestamente, el PLD normalmente no termina, ¿no?, en esas fiestas de los monos, que otras organizaciones, como por ejemplo el histórico PRD, si bien es cierto que en ese sentido estuvo bastante organizada, no menos cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana, o esa ganancia supuesta del PLD, o ese respeto a la democracia, no fue tal, en el sentido de que por un asunto de tiempo, primero no debió de realizarse esta jornada bajo el ocultamiento del sofisma, ¿no?, de consulta, y segundo, bueno, esa ganancia supuesta con esta consulta, que es artificial porque no es lo que está planteado en nuestras leyes de partido. El PLD simplemente ha retrocedido en términos de las votaciones, porque si cuando hacen la comparación y hacíamos un ejercicio, también escuchamos a otros comunicadores y analistas hacer ese mismo ejercicio, que es muy obvio, de esas primeras votaciones electorales respecto a lo que ocurrió ahora, o sea, desde la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, y la consulta última de ahora. La diferencia es estrepitosa, y aún aumentando la votación de esa consulta, yo pienso que la caída del PLD es brutal, tanto que yo pienso que podría devenir, yo no digo de que partidos despojo, como lamentablemente hubo que terminar llamándole al Partido Revolucionario Dominicano, que era una condición atribuida al Partido Reformista, ¿no?, que siempre ustedes saben cómo se han estado manejando, de acuerdo a cómo vayan los vientos electorales y de qué cosa podría favorecer a quién. Y en eso, desde la muerte de Balaguer, bueno, pues lo que quedó del reformismo, ellos se van hacia donde los vientos lo lleven de manera más conveniente. Tener que admitir que un poco también eso terminó ocurriendo, eso era improbable, señores, para que ustedes vean lo que es el comportamiento de los partidos políticos, pero sobre todo cómo la gente le pasa el rodillo o le pasa cuentas. ¿Quién podía pensar que ese histórico PRD de José Francisco Peña Gómez también iba a devenir, si no en un partido bisagra, por lo menos en un despojo, ¿no?, que terminaron disputándoselo entonces los demás partidos? Ustedes vieron cómo bajo la sombra del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, el PRD con Miguel Vargas Maldonado tuvo algunas alianzas. Pensar que el PLD podría terminar en esto no es improbable, aunque no es lo que se quiere,
pero también es parte de lo que está pasando con todo el tema del sistema de partidos. Eso es mucho más allá de las pasiones que a veces a la gente le envuelven y terminan cuando tú haces una lectura o una proyección o simplemente lo que uno piensa respecto a lo que ocurre con todo el sistema de partido, que yo soy de las que piensa que hace mucho tiempo que está en crisis. Por aquello que hacía referencia a Humberto Eco respecto a las redes sociales y a la posibilidad que la gente tiene de expresar lo que piensa en un país como República Dominicana, en medio de muchísimas limitaciones, por supuesto, por un acceso a la educación que se le ha negado, bueno, pues entonces termina difamando, insultando, no haciendo debate a partir de lo que cree, no importa, aunque la mirada sea corta. Es un riesgo que se corre y yo creo que ese es el riesgo que corre el PLD ahora, mucho más allá de lo que se ha estado proclamando. Es bastante serio, ¿no? En términos de quedar como una especie de la carne del sándwich entre los partidos que podrían polarizar. Para las próximas elecciones todavía faltan los procesos del Partido Revolucionario Moderno, que aunque dicen que el candidato inminente es el presidente Luis Abinader, sabemos perfectamente que hay otros sectores que también tienen aspiraciones legítimas igual. O sea que de cara a toda esa recomposición político-electoral en estos 2 años podría ocurrir muchas cosas, o algunas que muchos no quisieran escuchar. Pero en esas mismas lecturas que se hacen, bueno, en medio de las sorpresas que para muchos ha sido también el comportamiento de este proceso, tú dices, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los que estuvieron participando en estas elecciones? ¿Qué va a pasar con este señor Abel Martínez, que es el candidato que ya después de las últimas computaciones de los votos se ha colocado por encima del 70%, claro, de una limitada participación del PLD, pero además es un candidato que no tiene discurso, no tiene línea programática, no tiene un eje programático de cara, por ejemplo, a las posibilidades de finalmente ser el candidato, que habrá que programarlo después porque los tiempos no cuadran para que lo haga en este momento a partir de la ley de partidos, de lo que establece la ley de partidos. Pero la preocupación quizás mayor no es esa, sino que cuando tú ves cómo se expresa también esa crisis de liderazgo y tú tratas de buscar, por ejemplo, el discurso de Abel Martínez y tú no lo encuentras. Tú no lo encuentras, no encuentras cuáles son sus propuestas dentro de esos programas de gobierno que siempre tienen los partidos o los candidatos, profundizando en temas tan serios como la deuda que desde los mismos gobiernos del PLD se ha acumulado aquí con el tema de la educación, que las mediciones recientes nos dicen que seguimos en retroceso en términos de eso. Una propuesta, por ejemplo, en esa dirección tú no la encuentras. Pero bueno, parece que probablemente ese es el candidato, o parece que hay una preferencia por el presidente Danilo Medina, que se dice es quien influyó para que en esta jornada Abel sea el más favorecido, como lo hizo en la jornada pasada del 2020, aunque con una participación mucho más amplia, casi de 1.8, casi 2 millones de votantes. Parece que prefiere justamente ese tipo de candidatos, como se sacó de debajo de la manga a el penco candidato Gonzalo Castillo, también aquí de alguna forma propició que fuera Abel. Gente que yo no sé si tendrán debe tenerla, ¿no? Alguna sagacidad para moverse en determinados espacios, pero ese perfil, ¿no? Esa propuesta, esa formación que debe tener un futuro estadista, yo al menos no se la veo a Abel Martínez. Pero ¿qué pasaría con gente como Francisco Domínguez Brito, que fue el segundo más votado en este caso? Y yo pienso que su segundo lugar, aunque bastante distante de Abel Martínez, se lo ganó a pulso, ¿no? Nadie pensaba que podía ser el segundo, el que ocupara la segunda posición, y todo estaba muy polarizado entre Abel Martínez, al que siempre, hay que decirlo, las encuestas le dieron muy buenos pronósticos. Pero ¿qué pasará ahora con
el ex procurador general de la República y con los otros que además estuvieron participando. No sé, habrá que ver, y sobre todo con el propio Danilo Medina, que parece que busca desesperadamente seguir imponiendo, ¿no?, el mismo danilismo dentro de su partido. Y sí, que lo dudo, que es muy difícil, porque yo no veo cómo se levante ni cómo pueda recuperarse el Partido de la Liberación Dominicana después de la experiencia, claro, de hace 2 años, de esa jornada tan terrible que implicó también una división de ese partido, pero ese deseo desesperado del expresidente, ¿no?, de mantener esa supremacía con candidatos a los que no tienen grandes luces, no las tienen, definitivamente no las tienen, mucho menos para ser un candidato a la presidencia. Pero bueno, esas son de las cosas. Mientras nos pasamos con mucha resistencia, queriendo hacernos creer que nosotros tenemos un sistema de partidos sólido, yo creo que es todo lo contrario. Las fragilidades se muestran, y yo creo que un gran ejemplo es lo que acaba de ocurrir con el Partido de la Liberación Dominicana, que de ser el más grande hace 2 años apenas, 2 años y pico antes de las elecciones, desde que dejó concentrar todos esos poderes desde la presidencia de la República, y a través de ahí, captar, ¿no?, los demás poderes del Estado en violación a esta democracia que muchos defendemos. Entonces tú ves cómo es esa caída estrepitosa. Es una caída estrepitosa, porque que el PLD ahora se compare a lo que fue el PLD de 1994 en términos de votación, yo creo que es algo que nos debe hacernos reflexionar. Que con el PRD, señores, deviniera en cuánto de cuánto es la matrícula del Partido Revolucionario Dominicano en este momento. Yo creo que debe llamarnos a la reflexión. Y cuando tú ves los cuestionamientos, incluso en el mismo partido de gobierno, en el Revolucionario Moderno, que nos dio un ejemplo también, yo digo, de actuaciones no precisamente muy democráticas en la recomposición de sus cuadros directivos, y está por verse todavía esa convención para elegir el candidato presidencial, cuando ya por lo menos 2 personas han dicho que van a aspirar. Entonces eso es una preocupación que debe ir mucho más allá de esas coyunturas político-electorales con que muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ven desde esa banalidad y esa superficialidad temas tan serios como la política y como las crisis que nosotros acumulamos en el tiempo, que van mucho más allá de la crisis económica. Mientras tanto, señores, vamos a agradecerle a Farmacia GBC con su 20% de descuento todos los días, eso sí, todos los días en todas sus sucursales, y a Sardinas Dimar. Muchísimas gracias a mi amigo Freddy Dimar por el apoyo, y por supuesto a ustedes también. Vamos a pedirles que compartan y que den like, ¿sí? Siempre recuerdo a Ángel Cabrera, dice, los likes son gratis. Bueno, pues si les gusta la transmisión, y si no, y si disienten, entonces denle like, pero comenten y digan lo que ustedes piensan o en lo que ustedes entienden que no están de acuerdo conmigo. Yo lo tomo a bien, porque de eso se trata, de esa interacción. Y si no se ha suscrito, bueno, pues hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.